Ok, vamos entonces a continuar con nuestro evento. Gracias a todos los que nos confirmaron que ya estaban listos. Y antes de continuar, maestro, nos escribió el contador Carlos si los ingresos de 35 millones se considerarán los del 2020 o 2021. Los del 2021. Sí, los del 2021. Ahorita lo vamos a checar de todas maneras. De hecho, me parece que sí los mencionaba ahí. Pero ahorita lo checamos. Ok. Sí, pero son ingresos del ejercicio inmediato anterior. Entonces, estamos entrando en 2022. Tendríamos que considerar los del 2021, ¿verdad? Muy bien, y de hecho el contador Carlos también nos dice porque no tendremos en enero aún los ingresos acumulados. Sí, pero recuerda que el aviso lo tienes que presentar a más tardar el 31 de enero. Al 31 de enero ya debes tener el monto de los ingresos. ¿Sí? Normalmente los ingresos los vas a declarar el 17 de enero. Perfecto. Continuemos. Vamos a entrar al capítulo 2, que es régimen simplificado de confianza para personas físicas. Ahora sí, personas físicas. El objetivo particular, al término del tema, el participante identificará quiénes podrán optar por tributar en este régimen, quiénes no pueden ejercer la opción, el procedimiento para los pagos provisionales y anuales de ISR, las obligaciones particulares del régimen, las causales de salida o suspensión del régimen, la retención de ISR por personas morales, aviso de ejercicio de la opción y disposiciones transitorias, efectos de la derogación del RIF y quienes pueden continuar en el RIF, facilidades de la ley de ingresos para los que continúan en RIF y demás disposiciones aplicables con la finalidad de conocer este régimen y tomar decisiones para sus clientes. Bueno, entonces, fíjense, aquí, como les comenté al principio, la diferencia con el reciclo personas morales es que en el reciclo personas físicas, la primera diferencia es que aquí es opcional, mientras que para personas morales es obligatorio, ¿no? Primera diferencia. Segunda, entonces, el artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, siempre que la totalidad de sus ingresos propios por la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de 3.500.000 pesos. En caso, las personas que inicien actividades y que cumplan con los requisitos o que realicen las actividades antes señaladas, también podrán ejercer la opción si estiman que sus ingresos no rebasarán los 3.5 millones de pesos. En el primer párrafo siguiente a la tabla, contenida en el artículo 113E, se señala que las personas físicas también pueden ejercer la opción cuando, además de los ingresos por actividades empresariales o profesionales o por arrendamiento, tengan ingresos por salarios y asimilados o por intereses. Entonces, bueno, aunque al principio nos hablaba de ingresos únicamente por, el mismo 113E nos dice, bueno, está bien, si además tienes ingresos por salarios asimilados o por intereses, pues no hay problema, puedes tributar en reciclo si realizas actividades empresariales o profesionales o de arrendamiento o las tres o dos de ellas, pero siempre y cuando el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio, incluyendo salarios asimilados, intereses y las demás, no excedan de los 3.5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces aquí ya viene la primera excepción a la regla. ¿Quiénes no pueden ejercer la opción de reciclo? Entonces el mismo artículo 113E, en su antepenúltimo párrafo, nos dice que las personas físicas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos no pueden tributar en el régimen simplificado
estado de confianza. ¿Y cuáles son estos supuestos? Pues el primero que pues, para mí va a sacar a varios, ¿sí?, es cuando la persona física sea socio, accionista o integrante de personas morales o cuando sean partes relacionadas. Aquí, diferente al reciclo de persona moral, porque acuérdense que en el caso de persona moral me decía, oye, no puedes tributar tu persona moral en reciclo si alguno de tus socios o accionistas es integrante de otra sociedad y tiene el control de la sociedad o de la administración. O sea, se tienen que cumplir las dos condiciones, que sea socio de otra persona moral y que además tenga el control de la sociedad o de la persona moral en cuestión. Aquí no, aquí me está diciendo, el simple hecho de que la persona física que pretende tributar el reciclo sea socio de otra persona moral, socio, accionista o integrante de otra persona moral, es limitante para poder tributar el reciclo. Aunque no tenga el control, aunque no sea el representante legal, aunque no sea el socio mayoritario, aunque no sea el administrador único, con el simple hecho de que sea socio o accionista o integrante de otra persona moral, esa persona física no puede tributar en reciclo. ¿Okay? Entonces, de repente, como vimos hace rato, oye, yo soy socio de una sociedad civil o de una asociación civil o de una persona moral donde me pusieron de relleno, ¿no? Con el 0.1% de las acciones. Estoy nada más ahí de relleno, realmente ni siquiera he hecho nada nunca. Desde el momento en que seas socio de una sociedad o persona moral, no puedes estar en reciclo. Pues otra vez decíamos, oye, por ejemplo, ¿no? Oye, resulta que yo estoy en arrendamiento de bienes inmuebles y pues hoy estoy en deducción ciega. Y les voy a poner el caso particular mío, ¿no? O sea, es una realidad. Yo estoy en deducción ciega, estoy en arrendamiento de bienes inmuebles, por el monto de los ingresos que genero cada mes, pago algo así como 1,000 pesos mensuales de ISR, que más son casa habitación, están exentas. Entonces, pago 1,000 pesos mensuales de ISR en deducción ciega en arrendamiento. Yo ya hice mis cuentas y si me iría a reciclo, terminaría pagando como 700 pesos mensuales en lugar de 1,000. Entonces, ¿me conviene el reciclo en arrendamiento? Sí, sí me conviene, pero tengo un impedimento. ¿Cuál? Soy socio de una sociedad civil. Entonces, tengo que o salirme de esa sociedad civil, ¿okay?, o meter en liquidación esa sociedad civil y quedarme solo con el arrendamiento. Ahora, ¿me conviene o no me conviene? Ahí es donde tengo que empezar a tomar las decisiones, ¿no? A jugar con los números. Ok, me voy a ahorrar tal vez 400 pesos mensuales por irme a reciclo y no quedarme en arrendamiento. Pero, ¿qué impacto tiene, en mi caso, dejar de ser socio de una sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Y los ingresos que obtiene esa sociedad civil, pues tendría que acumularlos como persona física en servicios profesionales. Entonces, tal vez yo diga, bueno, no importa, sigo pagando los 1,000 pesos, pero sigo teniendo los beneficios de la sociedad civil. O sea, no en todos los casos automáticamente me va a convenir irme a reciclo. Y en este caso, pues sí es opcional, ¿no? O sea, yo puedo decidir cumplir los requisitos e irme al reciclo o quedarme como estoy y decir, bueno, yo no puedo estar en reciclo, sigo en arrendamiento de bienes inmuebles y en lugar de tener ingresos como persona física en servicios profesionales, pues mantengo la sociedad civil, o sea, el despacho de asesoría y consultoría, que le sigan facturando al despacho, ¿ok? Porque además este despacho cubre todos mis gastos, ¿no? Paga mi teléfono celular, paga mi gasolina, paga el mantenimiento de mi carro, paga mi oficina. Me conviene probablemente mantenerme como estoy, aunque yo siga pagando lo que pago en arrendamiento y no ahorrarme esos 300 o 400 pesos por irme a un reciclo de manera mensual, ¿no? Pero entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar, como les dije hace un rato, ¿sí? O tal vez, como les dije también, oye, si lo que yo tengo es una figura de una persona moral, pero en realidad se me va a complicar la situación,
o es más benéfico el régimen de reciclo persona física que el régimen de reciclo persona moral, pues mejor tal vez convendría eliminar esa persona moral, meterla en liquidación, cancelarla, o simplemente salirme yo como socio y meter a otra persona en su lugar, o sea, vender mis acciones, ¿ok? Y yo quedarme solo como reciclo para aprovechar esa ventaja, ¿sí? Entonces ahí empiezo a jugar con esas decisiones. Entonces, la primera limitante es ser socio o accionista o integrante de personas morales o cuando sean partes relacionadas. Otra vez hay que checar el tema de las partes relacionadas. Cuando la persona física sea residente en el extranjero, que tenga uno o varios establecimientos permanentes en el país, tampoco puede. Cuando cuente con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, ¿ok? Tampoco puede. Y, muy importante, cuando la persona perciba ingresos asimilados a salarios por honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, u honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que se lleven a cabo las instalaciones de este último, o honorarios por servicios personales independientes obtenidos de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, o por actividades empresariales obtenidos de personas morales, de personas físicas con actividades empresariales. Estos casos no pueden tributar en el reciclo, independientemente del monto de los ingresos. ¿Okay? Entonces también es muy importante. Si estás teniendo, no soy socio de una sociedad, pero tengo honorarios de miembros de consejos directivos de vigilancia consultivos, no puedo ser reciclo. ¿Ok? Adelante, Verónica. Gracias, maestro. Nos dice el contador Víctor, si una persona física es socio industrial en una SCP, permítame, SCP, ¿también el socio industrial no puede tributar en persona física reciclo o solamente los socios capitalistas les aplicaría? Pues no hace distinción la ley, Víctor. Aquí habla nada más de ser socio de una socio accionista o integrante. Entonces, si soy socio capitalista o soy socio industrial, pues sigo siendo socio, ¿no? Volvemos al punto. Habría que esperar si en reglas de carácter general suavizan esta limitante. Pero en este momento, como está puesto, es muy claro. Si tú eres socio, accionista o integrante de una persona moral, independientemente de la calidad, no puedes tributar en reciclo. ¿Sí? O sea, no importa si eres socio industrial o socio capitalista o socio fundador o socio, etcétera. Incluso, fíjate, vamos más allá en la gravedad del asunto. Oye, yo entro a comprar acciones en bolsa, pues soy socio de una sociedad, ¿no? Solo compré acciones en la bolsa. O me metí a crowdfunding y me metí a comprar acciones en una plataforma de fondeo colectivo de empresas que están en proceso de expansión. Solo soy inversionista, no participo en la administración, no, nada, pero soy inversionista que compro acciones de empresas que están ahí. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo diría, oye, voy a desaparecer mi SC para que yo pueda hacer reciclo. Pues no puedo, porque estoy invirtiendo en crowdfunding, tengo inversiones en una plataforma que se llama Snowball y tengo comprado acciones de tipo crowdfunding como en 10 empresas distintas, ¿no? O sea, tengo una empresa que se dedica a vender mezcal, tengo otra empresa que se dedica a vender reciclados. Entonces, hay como 10 empresas de las cuales, claro, tengo 5 acciones, ¿no? Tampoco me dice, oye, ¿a partir de cuánto? O sea, en una empresa le invertí 5,000 pesos, en otra empresa le invertí 10,000 pesos. Empresas que están fondeando capitales que valen 10, 15, 20 millones de pesos. ¿Cuánto es mi participación accionaria? El 0.00001%. Sí, pues soy socio. Entonces no puedo estar en reciclo porque soy socio de otras personas morales, aunque sea en un tema de inversión. Finalmente sigo siendo accionista, ¿no? ¿Se dan cuenta? Adelante, Verónica. Perfecto, nos dice la contadora Francisca, ejemplo, si soy comisario de una persona moral, ¿no puedo ser reciclo? No recibo ningún pago como comisario.
A ver, Esteban Sofi. Ok, pues yo creo, Francisca, que si no, aquí sí estoy de acuerdo contigo, si no recibo pagos por el trabajo que se supone que estoy haciendo, en este caso como comisario, pues no habría problema, ¿no? Porque en este caso la ley sí es clara en decirme, perciban ingresos asimilados a salarios por taca, 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 taca. Oye, soy miembro de un consejo de vigilancia, que sería una forma de comisario, pero no recibo ingresos por ello. Bueno, entonces no hay problema. Puedes estar en reciclo, porque aunque eres comisario, no recibes ingresos por esa función. Problema. ¿Ok? Muy bien, nos dice el contador Juan Arturo. En estos casos, ¿debo enviar al SAT la actualización de obligaciones fiscales al 1 de enero del 2022? También sí, me dan, digo, voy a hacer la actualización a más tardar creo que el 31 de enero, pero lo voy a poner como fecha 1 de enero. Sí, es correcto. Ok, nos dice el contador Julio César. ¿Qué pasa si tengo dos actividades? Una de ellas es actividad empresarial y únicamente quiero estar en reciclo, y por la otra actividad, que es arrendamiento, quiero continuar a como está por deducción ciega. En arrendamiento no me conviene el reciclo. Muy interesante tu pregunta, Julio César. No prohíbe ni permite. ¿Sí? No prohíbe ni permite. Entonces, tendríamos, fíjate, Julio César, tendríamos que hacer un planteamiento a la autoridad y esperar reglas de carácter general. O sea, así como tú me lo preguntas, de entrada yo te diría, pues, no está prohibido, ¿no? O sea, el régimen es opcional y como tú dices, oye, yo sí quiero estar en reciclos, pero solo por mis actividades empresariales. Y por arrendamiento quiero seguir estando en arrendamiento con deducción ciega, por ejemplo, ¿no? Estrictamente hablando, se debería de permitir. Yo no veo aquí que diga que por todas las actividades tenga que ser. ¿Okay? Porque dice actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso goce. Esa U me está diciendo que puede ser una u otra, ¿no? No me está diciendo que sean todos. Ahora, si hubiera dicho actividades empresariales, profesionales y otorguen el uso goce temporal de bienes, pues yo diría, tienen que ser las tres. Y no. Pero, sin embargo, repito, es una interpretación, tendríamos que hacer un planteamiento a la autoridad y esperar una respuesta de la autoridad. Pero en primera instancia, yo pensaría que no veo la prohibición. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la contadora Norma nos dice, pero dice que realicen únicamente. Sí, únicamente. O sea, únicamente estas tres o salarios asimilados. Muy bien. Tengo una pregunta de persona moral. Es que llegó una pregunta pero llegaron dos preguntas más. Pero bueno, la contadora Erika nos escribió de manera particular que tuvo un detalle cuando estaba en el tema de personas morales, un detalle técnico, y ya no alcanzó a escuchar sobre este tema. Nos dice que si la persona moral, que es SADCB, está conformada por dos socios, personas físicas, y son hermanos, ambos a la vez son socios de otra SPR y son los representantes legales de la SPR, la empresa que es SADCB puede tributar en reciclo, solo aclarando que una de las SPR solo declara en cero, ya que en cero el negocio, pero la sociedad está activa ante Hacienda y la otra sí está operando. Ok, volvemos al punto que dijimos al principio. Si alguno de esos dos hermanos que son socios de la primera empresa tienen el control, que seguramente sí, de la SPR o el control administrativo de la SPR, la primera, la SA, vamos a pensarlo así, no puede tributar en reciclo. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, regresando al tema de personas físicas, lo dice la contadora Kelia. Si recibo honorarios de una persona moral, pero no son timbrados como asimilados, ya que se timbra como honorarios,
entiendo que sí puedo tributar como reciclo, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. O sea, tú estás tributando en actividades profesionales, no en asimilados a salario. Muy bien, la contadora Argelia nos dice gracias, la contadora Miriam nos dice, si solamente es representante legal sin tener participación en las acciones, ¿sí puede ser reciclo como persona física? Si solamente es representante legal, depende de los poderes que tenga, Argelia. Porque Miriam. un representante legal puede tener poderes para actos de dominio y administración, entonces sí tiene el control de la sociedad. Ahora, si yo soy representante legal y solo tengo poder para pleitos y cobranzas, pues no tengo el control de la sociedad, ¿sí? O solo tengo poder para hacer trámites específicos de Hacienda o del Seguro Social, pues no tengo el control de la sociedad. Entonces, depende mucho de los poderes que se estén otorgando a través de esa representación legal, y no confundamos representante legal con administrador único. O sea, el administrador único tiene la representación legal, pero además es el administrador, o sea, que tiene el control, ¿no? Ahora, un representante legal puede no ser administrador único, y la representación legal va a poder ser total o parcial. Entonces, depende mucho. Por eso no puedo contestarte directamente, ¿no? Muy bien, nada más aclarando, fue la contadora Miriam quien preguntó. La contadora Andrea nos dice algo similar es lo que sucede con RIF y arrendamiento, lo que comenta el compañero. Ok, sí, así lo veo yo. Nada más que acuérdate, Andrea, que en RIF nunca te incluyeron arrendamiento dentro de la posibilidad. En RIF normalmente te incluían solamente actividades empresariales. En cambio, acá sí te están incluyendo las 3 actividades. Ok, muy bien, nos dice la contadora Erika. Si estoy en agricultura y no rebaso los 3.500.000, pero tengo las actividades de transporte también, ¿puedo estar en reciclo? Erika, el régimen de actividades agrícolas, agrarias, silvícolas o de pesca tendría que ser 100%. ¿Sí? Sí puedes estar en reciclo, pero no tendrías el beneficio de la exención hasta el determinado monto que vamos a ver más adelante. Ya te lo voy a mostrar. Ok, pensé que iba a agregar algo más. Nos dice el contador Luis, ¿no importa que un médico expida CFDIs a empresas que se lo soliciten para estar en reciclo? Pues no, es una actividad profesional, ¿no? Yo no le vería ningún problema. Muy bien, la contadora Norma nos dice, no me queda claro en el punto donde dice que no podrán ejercer la opción por actividades empresariales obtenidas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales. Si también dice que pueden optar por esta opción quienes realicen actividades empresariales. Norma, se está refiriendo a asimilados a salario. O sea, las personas físicas, vamos a regresarnos a este punto, está. Las personas físicas que perciban ingresos por asimilados a salarios por realizar actividades empresariales con tratamiento de asimilados a salarios obtenidos de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales no pueden irse a reciclo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer estas personas? Dejar de tributar como asimilados y tributar como actividad empresarial. ¿Sí? A eso se refiere. Muy bien, nos dice la contadora Norma, ok, ya comprendí. El contador Leopoldo nos dice, un socio sin considerar su aportación por ese hecho no puede estar en reciclo. ¿Cómo está? Si nos dice el contador Leopoldo, un socio sin considerar su aportación por ese hecho no puede estar en reciclo. Pues volvemos al punto, Leopoldo. La definición de la prohibición no señala que se establezca un monto de aportación o no. Por el simple hecho de ser socio, ya no puede estar en reciclo. ¿De acuerdo? Ok, nos dice el contador Luis, en el caso de los que actualmente presentaban 2 declaraciones, una en arrendamiento y otra en RIF, si opta para el reciclo en 2022,
¿se juntarán ambos ingresos y se presentará una sola declaración? Es correcto, Luis, es correcto. Se sumarán todos los ingresos, le aplican el porcentaje que le corresponda y con eso ya queda. Sí. Lo único que habría que ver es, como comentaron hace un rato, si hay la posibilidad de decidir entre uno y otro o necesariamente tienen que ser todas las que yo tenga. O sea, por ejemplo, yo puedo tener ingresos por actividades empresariales, puedo tener ingresos por actividades profesionales y puedo tener ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, la pregunta que va a quedar en un planteamiento es decir, oye, si yo tengo las tres, ¿necesariamente tengo que optar por las tres en el reciclo? ¿O puedo optar por una o por dos y por la otra no? ¿Sí? Nada más eso. Yo pensaría que sí podrías optar por una o por dos, o por las tres, según tú quieras. ¿Sí? Y obviamente cuando optes, pues se van a sumar todos los ingresos de las actividades por las que optaste y le aplicarás el porcentaje que le corresponda directamente. Muy bien. Entonces, fíjense, el procedimiento para el pago provisional y anual del impuesto de la renta en reciclo persona física, nos dice el 113E, las personas físicas que tributen en el reciclo van a calcular y pagar el impuesto en forma mensual, en primer lugar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. Y deberán presentar una declaración anual a que se refiere el 113F, que ahorita vamos a ver cuál es. Déjame concluir nada más con el provisional. Entonces, la determinación del pago mensual dice, determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades del régimen y estarán amparados con un CFDI efectivamente cobrado, sin incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna, considerando la siguiente tabla. Entonces, aquí, fíjate, aquí en esta parte, sí me dice, suma todos los ingresos del régimen, ¿ok? ¿Cuáles son los ingresos del régimen? Pues pueden ser actividades empresariales, pueden ser profesionales o puede ser arrendamiento. ¿De acuerdo? Insisto, no veo una obligación de incluirlos todos, pero pudiera ser que sí. Entonces, bueno, hay que checar y esperar reglas para aclarar este punto. Vamos a pensar que sí sean todos. Entonces, sumo todos que estén amparados con un CFDI. Entonces, lo que pretende la autoridad es que de manera automática, al emitir el CFDI y contemplar que ya está pagado, o con un complemento de pago, un recibo de pago, al terminar el mes, el sistema en la plataforma automáticamente me dé el impuesto a pagar. Va a multiplicar los montos obtenidos en los CFDIs emitidos en el mes por la tarifa que le corresponda, por la tasa aplicable según el nivel de ingresos, y voy a obtener el pago mensual. Entonces, por eso dicen, no necesitas ni contador, porque cuando tú entres al SAT, voy a pagar mi pago profesional, ok, entras y te va a decir el SAT, oye, la base de datos dice que facturaste 50,000 pesos. Por el 1.10%, este es tu impuesto a pagar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Obtén tu línea de captura y paga. Ya está, ese es mi cálculo. No tuve que hacer más. ¿Okay? O tal vez, pues no lo sabemos todavía, o tal vez sea como era antes mi contabilidad, ¿no? Que me diga el sistema, estas son todas las facturas que has emitido. Señala cuáles ya cobraste. Pues de esas 10 ya cobré 5 o 6. Ok, las marco. Y entonces me saca el monto total, multiplica por la tarifa que le corresponde y me dice, esto es lo que vas a pagar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Línea de captura, paga. O sea, lo que están buscando es automatizar el pago, ¿no? Automatizar el cálculo y automatizar el pago. Entonces ya con tu línea de captura, pues le imprimes, vas a la ventanilla y pagas, o haces la transferencia electrónica de fondos y haces el pago. Así de sencillo. Aquí en esta tabla hay un error, ¿sí? Hay un error, ustedes lo pueden ver, porque se supone que es una tabla mensual y este error lo tenían desde el proyecto y no lo corrigieron los muy burros. Entonces, también es otro planteamiento que voy a tener que meter para corregirlo, porque dice tabla mensual. Entonces, monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados sin IVA. Pesos mensuales. Y dice hasta 25,000 pesos, 1%.
hasta 50,000 pesos, obviamente son conceptos mensuales. 1.10, hasta 83,000, 1.50, hasta 208,000, 2. Y el último dice hasta 3,500,000. Oye, a ver, espérate, ¿por qué hasta 3,500,000? ¿Sí? Digo, claro, quiero entender, pero entonces ya sería un absurdo, ¿no? Pudiera ser, y esa puede ser la razón, la estoy pensando ahorita, ¿no? Que en un mes te revientes tus 3,500,000 pesos y el resto de los meses dejes de pagar. Porque también hay que considerar que el pago no es acumulativo, sino es cada mes independiente, ¿no? Pero aquí creo que hay un error que no corrigieron adecuadamente, porque en todo caso, a como venía el orden, yo diría, bueno, el último nivel, hablando de un pago mensual, el último nivel, pues debería ser 3,500,000 entre 12 y me da 291,666, que llevaría ese 2.5. Pero también entiendo la otra parte. Puede ser que en un mes no necesariamente tiene que ser proporcional. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería mi explicación de por qué están los 3,500 allá, que no deberían de estar, ¿no? Porque número uno, no son cantidades acumulativas y no son de cada mes, ¿ok? Pero y entonces, ¿cómo voy a evaluar en qué mes me voy a rebasar? Otra cosa que se puede dar acá también, porque alguien diría, oye, pues hago mis pagos mensuales y ¿para qué voy a presentar declaración anual si no me va a dar a pagar diferencia? No, sí te puede dar a pagar diferencia, porque en un mes pudiste haber tenido 25,000 pesos de ingresos y pagar al 1%, y otro mes pudiste haber tenido 83,000 y pagar al 1.50, y otro mes pudiste tener 208 y pagar al 2%. Entonces, al final del año vas a tener una cantidad anualizada, ¿sí? Que probablemente en lugar, si algunos pagaste al 1, algunos pagaste al 1.50, incluso algunos pagaste al 2.50, al final del año lo pagues todo al 1.5. Entonces sí puede haber una diferencia de impuesto anual dependiendo de cómo se comportó tus pagos anualizados, ¿sí me explico? Porque no son los mismos cada mes, o no necesariamente pueden ser los mismos cada mes. Tal vez si estás en arrendamiento, pues sí sea fijo, pero si estás en actividad profesional o empresarial o en el mismo arrendamiento, pues los ingresos pueden variar de mes a mes, pero además no se suman, no se acumulan, sino que es los ingresos del mes por la tarifa. Y hasta la anual es que sí la sumas. Entonces, estos 3,500, que en primera instancia está como medio raro, pudiera ser nada más el efecto, pero no lo aclaran, de que, pues sí, en un mes me puedo reventar mis 3,500,000 y el resto de los meses no facturar nada, ¿no? O si facturo, me tendría que salir al siguiente mes. ¿De acuerdo? Ok, adelante, Mayrani. Gracias, maestro. Nos dice el contador Sergio, el artículo 113I señala en su tercer párrafo, los contribuyentes que tributen en esta sección no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Creo que no se podrá tributar en ambos. Bueno, el arrendamiento no estaría dando un estímulo como tal, pero sí pudiera ser, o sea, es algo que tienen que aclarar porque no está prohibido, ¿ok? Y acuérdate que dice la ley, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, bueno, también me parece lógico pensar que tendrían que ser por los tres, ¿de acuerdo? Adelante. Sí, gracias. Nos dice la contadora Erika, las personas físicas que hasta ahorita están en agricultura sin obligaciones porque no rebasan los ingresos exentos y en 2022 no deban los 900,000, están exentos del impuesto, pero tendrán la obligación de hacer pagos mensuales en cero. Ahorita lo vemos. Ok, Pueden dar muchas condiciones ahí. Ok, perfecto. Nos dice el contador José Luis, si una persona tiene ingresos por asimilados a salarios y a la vez en RIF, ¿en qué régimen quedará RIF o actividad empresarial? Bueno, hay dos. ¿Quién pregunta? ¿Quién preguntó?
El contador José Luis. José Luis, se pueden dar varias circunstancias ahí. Fíjate, los ingresos por RIF, me voy a adelantar, José Luis. Los ingresos por RIF, si la persona física se dio de alta como RIF antes del 31 de julio, del 31 de agosto del 2021, ¿sí? Puede, si quiere, continuar en RIF. ¿De acuerdo? Ahora, si la persona física se dio de alta en RIF a partir de septiembre del 2021, no puede continuar en RIF, automáticamente se tendría que ir al reciclo en primera instancia, o puede irse a actividad empresarial, como él quiera. Entonces, por eso te decía que hay muchos asegúnes. En primer lugar, si se dio de alta antes de septiembre del 2021, él puede decidir continuar en RIF, o cambiarse a reciclo, o irse a actividad empresarial, cualquiera de las tres. Si se dio de alta a partir del 1 de septiembre en adelante del 2021, el sistema automáticamente lo va a pasar a RIF, o él puede irse a actividad empresarial, como quiera. ¿Estamos de acuerdo, José Luis? Muy bien. El contador Juan Arturo nada más corregía, ahí deben ir 291,667. Eso es lo que yo pensaría, Juan Arturo, pero ya hice la explicación de por qué también puede ser que tengan razón, ¿no? O sea, si nosotros vamos en el orden, diríamos, pues lo que sigue acá debe ser 291,000, que es la parte proporcional de los 3,500,000 a un mes. Sí, pero ¿y qué pasa si vamos a pensar así tranquilamente? Oye, en el mes de enero yo tuve, 50,000 pesos de ingresos. Pago mi 1.10. Oye, en el mes de febrero tuve 200,000 pesos de ingresos. Ya llevo 250, ¿no? Pago el 2%. Oye, en el mes de marzo voy a tener 500,000 pesos de ingresos. Tenía 250 más 500, voy a llegar a 750. Todavía no me rebaso de los 3,5. Entonces, si yo pongo 291, pues estaría limitando ese monto, ¿no? Por esa razón, pues bueno, ya una vez que lo analizo, digo, bueno, pues también tiene cierta lógica que pongan hasta 3,500,000 en el mensual, porque como no es acumulativo el asunto, entonces en un mes tú puedes tener más de 291,000 pesos y no por eso salirte del régimen, porque la salida del régimen es hasta 3,500,000. Por eso aquí te ponen el tope de hasta 3 millones. Ahora, ¿qué fue lo que sí creo que hicieron mal? Pues que pusieron un tope de hasta. O sea, hubiera sido diferente que lo hubiesen puesto tipo tarifa como los otros que pusieran, por ejemplo, de 0.01 a 25,000, de 25,000 0.01 a 50,000. ¿Me explico? Entonces podría quedar más clara la idea de esa manera. Pero bueno, así está. Entonces, ya analizando, no está tan errado los 3,500,000 acá, pero sí faltó como que una explicación, lo tenemos que interpretar y entender para decir, ok, está bien, ya entendí por qué sí 3,500,000 allá. ¿Ok? Muy bien, gracias. Nos dice la contadora Rubí, ¿estos ingresos y deducciones también serán acumulables mes con mes para calcular el impuesto? Rubí, en reciclo personas físicas no hay deducciones. Es solo tus ingresos efectivamente cobrados del mes por el porcentaje que le corresponda de acuerdo al nivel de ingreso. O sea, estamos hablando de una tasa directa al ingreso sin deducciones. Aquí está, sin aplicar deducción alguna. ¿Ok, Rubí? Y sí, la suma de todos esos ingresos se van a anualizar y se va a aplicar una tarifa anualizada. Que les dije, puede variar porque aquí en un mes pude tener distintos tipos de ingresos y por lo tanto distintos porcentajes de impuesto a pagar. ¿Está claro? Muy bien, sí, de hecho nos dice la contadora Rubí, ya, cierto, gracias. La contadora Norma nos dice, si queda a favor, ¿se podrá compensar el siguiente año? Sí, claro, sí puede. Bien, el contador David nos dice,
Para el cálculo de impuestos al valor agregado, ¿se sigue aplicando el mismo procedimiento de traslado y acreditamiento? Sí, David, fíjate que curiosamente simplifican el procedimiento para ISR, pero no hacen ningún cambio para IVA. Entonces, sí es cierto, para ISR no necesito un contador, pero para IVA, ¿quién sabe? Ok, el contador Juan Arturo nos dice, esos 3.500.000 es el tope de los pagos provisionales mensuales, ¿no es acumulativo? Así es, no es acumulativo, es el tope de ingresos en el régimen. Muy bien, la contadora Norma nos dice, entonces sí se necesitan a los contadores, hay que seguir llevando contabilidad. Así es, Norma, todavía. Muy bien, nos dice la contadora Andrea, ¿y si hay devoluciones? Sí, debe de haber devoluciones, claro, por supuesto. Acuérdate que la devolución te la da Código Fiscal de la Federación, no renta. Entonces, si tú tienes un saldo a favor, tienes derecho a solicitar la devolución o a compensarlo, ¿no? Muy bien, y la contadora Rubí nos dice, o sea que para IVA sí habrá deducciones. Claro, para IVA sí necesito las erogaciones, ¿no? Porque igual decíamos, algunos pensaban, ok, como no tengo que aplicar deducciones, pues no importa si pido facturas o no pido facturas, o sea, facturo, cobro y pago y ya estuvo, ¿no? Cuidado, porque para IVA, pues sí necesito reunir los comprobantes para el acreditamiento del IVA trasladado, pagado, ¿ok? Y que reúna requisitos fiscales. Dentro de esos requisitos fiscales es que cumpla requisitos para ser deducibles para renta. Entonces, bueno, y entonces tuvo la facilidad. ¿Ok? Claro, vamos a decir que la facilidad es que no tengo que llevar contabilidad en forma conforme al Código Fiscal de la Federación, sino que solamente sería suficiente con tener una hoja de Excel en donde yo tenga relacionados todos mis ingresos con los IVAs cobrados y yo tenga todas mis erogaciones con los IVAs pagados, amparados por los CFDIs de erogaciones, que cumplan con todos los requisitos, y entonces poder acreditarlo contra el IVA cobrado, ¿no? Pero el procedimiento para el cálculo del IVA no cambia, es exactamente el mismo que teníamos antes. ¿Sí? Muy bien, nos dice la contadora Miriam, ¿un RIF al cambiarse a reciclo pierde los beneficios que tiene en IVA? Sí. Los beneficios que están contemplados conforme a la ley de ingresos para las operaciones con el público en general, sí se pierden. Ok, la contadora Andrea nos dice, disculpa, ¿y si hay devoluciones de mercancías que me originan disminución del ingreso al devolver el dinero? También, sí, Andrea, claro. O sea, acuérdate que aquí, como estás trabajando en base a flujo efectivo, pero nada más que hay que tener mucho cuidado con esto, que más adelante lo vamos a ver, y cuando veamos el CFDI 4.0, vamos a ver todos estos relajos con las devoluciones y demás, ¿no? Porque acuérdate que a partir del próximo año, número 1, no puedes cancelar CFDIs que no correspondan a la misma fecha en la que se emitieron. Y en caso de que tuvieras que cancelar un CFDI que no corresponda a la misma fecha en que se emitió, tienes que justificar por qué lo estás cancelando, ¿no? Entonces, en el caso del reciclo, si tú ya emitiste un CFDI y ya cobraste y posteriormente se cancela la operación y como consecuencia probablemente tengas que hacer una nota de crédito porque no es una cancelación de factura, la factura ya está hecha y ya está realizada la operación, después vino la devolución, entonces tendría que ir como una nota de crédito, pero con flujo de efectivo, ¿no? Entonces esa devolución de una operación o un descuento o una bonificación, vamos a pensar, oye, hice una operación de una venta de una mercancía, ya facturé, ya me pagaron, y cuando entrego la mercancía, mi cliente me dice, oye, esta mercancía que me estás entregando no es de la calidad que yo te pedí, me estás entregando un producto diferente, de una calidad diferente, de una marca diferente. Entonces, para no perder la venta, yo le digo al cliente, bueno, no te preocupes, te bonifico el 10% o el 15% de la operación total. Ese cliente, bueno, ok, está bien, pero yo ya cobré. O sea, yo emití la factura por 10,000 pesos y ya me pagaron 10,000 pesos con todo IVA, ¿no? Entonces, al hacerle la bonificación, pues le voy a hacer una nota de crédito y le voy a devolver, ¿no?, los 1,000 pesos más el IVA. Entonces, en ese caso, sí tendría yo que aplicar esta devolución en el mes en que generé la nota de crédito contra los ingresos del mes.
así quedaría, ¿no? Pues sí procede una devolución, pero tiene que ser en base a flujo de efectivo. Si yo emití la factura y no la he cobrado y aplico una devolución, pues no tengo que disminuir nada porque voy a considerar el ingreso neto en ese mes, ¿no? ¿Sí está claro, Andrea? Muy bien, nos dice el contador Luis, contabilidad electrónica y DIOT, ¿cómo quedarán? Para reciclo no tienes que llevar contabilidad electrónica y tampoco tienes que mandar DIOT. Muy bien, el contador Agustín nos dice, si la persona física renta un inmueble a una persona moral, ¿esta le seguirá haciendo retención de ISR e IVA? Sí, nada más que en el caso de la retención de ISR ya no sería el 10%. Agustín, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, la contadora Miriam nos dice, incluso el estímulo de zona fronteriza sur. No entendí esa pregunta, si me la puede aclarar mejor. Claro, mientras continúo, el contador Víctor nos dice, si una persona física reciclo obtiene algún subsidio por parte del gobierno o algún apoyo, este formará parte de los 3.500.000. ¿Cuál sería el efecto que tendría estos subsidios o apoyos recibidos, por ejemplo, los que reciben las personas físicas del campo? Para eso, mi estimado Víctor, tenemos que revisar el decreto por el que se otorga ese estímulo, porque hay estímulos que se entregan y se aclara en el propio estímulo o decreto que no serán ingresos acumulables para quien los percibe. Y hay otros que se entregan y sí se aclara que son ingresos acumulables. Entonces vamos a depender más de lo que establezca el decreto por el otorgamiento del estímulo que del estímulo mismo, ¿sí? Muy bien, el contador René nos pregunta, ¿qué pudiera considerarse como soporte de la cancelación o nota de crédito? Materialidad, pues tiene que ser control interno, ¿no? O sea, tengo que, pues, una solicitud de una bonificación, la correspondencia, correos, ¿de acuerdo? Tal vez fotos del producto que se está entregando, la manifestación por escrito del cliente de que no está de acuerdo con el producto recibido, no lo sé. O sea, el control interno tiene que ser. Muy bien, la contadora Rubí nos dice, si yo decido seguir tributando en RIF porque estoy inscrita desde antes del 31 de agosto de 2021 y termino el subsidio para efectos de ISR, a lo mejor me quedan 5 ejercicios. ¿Después podré optar por entrar a reciclo? Probablemente sí, Rubí. Digo, para empezar hay que ver si dentro de 5 años sigue el reciclo, ¿no? Pero bueno, probablemente sí, si cumplen los requisitos para tributar en él, ¿no? Que en el ejercicio inmediato anterior tus ingresos no hayan rebasado de 3,5 millones de pesos, sí. Muy bien, nos dice la contadora Acelia, persona moral, no contabilidad electrónica ni yo. Así es, correcto. Muy bien, la contadora Miriam nos dice, disculpe maestro, retomando la pérdida de los beneficios que tiene RIF en IVA, ¿también perdería el estímulo de IVA por región fronteriza sur? Bueno, si no me equivoco, el estímulo por región fronteriza sur no corresponde a RIF necesariamente, sino corresponde a la región fronteriza. Entonces no se perdería en todo caso. Muy bien, el contador Luciano nos dice, la disminución del ingreso por devolución se debe considerar en el mes donde se cobró la factura o en el mes que se emite la nota de crédito. El mes en que se emite la nota de crédito, que es cuando tú estás devolviendo el dinero, flujo efectivo. Muy y bien. Va contra los ingresos cobrados de ese mismo mes. Ok, muy bien. El contador Leopoldo nos dice, ejemplo, en junio de 2022 tuve 3,5 millones, pago el 2.5% de ISR. En julio tuve 208,334. ¿Qué tasa debo de aplicar para pagar el ISR? En el mes de, a ver, ¿dónde está? Está. Pues pagarías en el mes de julio el 2%, pero ya te tendrías que salir del régimen, porque ya rebasaste los 3,5 millones. ¿Sí? Entonces, al mes de agosto estarías fuera del régimen. Ok, muy bien. La contadora Norma nos dice, si hay retenciones de ISR en las personas físicas, ¿se podrá restar en los pagos provisionales? Sí,
Se están adelantando, pero sí. Muy bien, y son todas las preguntas de este bloque. Muy bien. Vámonos a la declaración anual. Ya vimos cómo son los pagos provisionales. Acuérdense que en el caso de Recico, personas físicas, los pagos provisionales no son acumulativos, sino que tomo solo los ingresos de cada mes. Entonces, los ingresos de enero, aplico tarifa. Los ingresos de febrero, aplica tarifa y así me voy. Pero además tengo que ir sumando para no rebasar los 3.500.000. En el mes en que yo rebaso los 3.500.000, en el mes siguiente estoy fuera. ¿Ok? Dice, declaración anual, el 113F. Las personas físicas en Recico están obligadas a presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda a la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban en el ejercicio y que estén amparados por los FDIs efectivamente cobrados, sin incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna. Que aquí, se dan cuenta, pues me va a decir, oye, si tus ingresos anuales son de hasta 300,000, pagas el 1%, que aquí sí es al revés. Si yo multiplico los 25,000 por 12, voy a llegar a 300,000. Si yo multiplico los 50,000 por 12, voy a llegar a los 600,000 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, hasta un máximo de 2.5 en 3,5 millones. Contra el impuesto determinado, podrán restar, en su caso, el impuesto de la renta pagado en las declaraciones mensuales por Recico y, en su caso, el que les hubiese retenido a sus clientes, personas morales. Algo muy importante de la pregunta que me hacía Andrea hace un rato de la cancelación de los FDIs, me dice este mismo artículo 113F que es equiparable al delito de defraudación fiscal, y hay que tener cuidado con ese tema, cuando los contribuyentes cancelen los FDIs, aun y cuando los receptores le hayan dado efectos fiscales a los mismos. Entonces, mucho cuidado con la cancelación de CFDIs el próximo año. Ok, si quieren, vamos a terminar. Me faltan como 3 hojas y ya nos chutamos todas las preguntas que ustedes tengan. Si no, las estamos repitiendo. ¿Ok? Bueno, obligaciones particulares del régimen. El 113G nos dice, los contribuyentes, personas físicas en Recico, deberán tener las siguientes obligaciones. Número 1, solicitar su inscripción al RFC y mantenerlo actualizado. Pues casi todos ya lo tienen. Número 2, contar con la firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. Pues ahí está. Número 3, contar con CFDI por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. Aguas. 4, obtener y conservar el CFDI que ampare sus gastos e inversiones. ¿Ok? Aunque no vas a deducir con ellos, pero sí necesitas tener los comprobantes. Expedir y entregar a sus clientes CFDI por las operaciones que realicen con los mismos. En el supuesto de que los clientes no soliciten el CFDI, deberán de expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público general, conforme a reglas de carácter general. También estos solo podrán ser cancelados en el mes en que se emitieron. ¿De acuerdo? Muy bien. Tratándose de pagos por salarios, también pues deberán efectuar las retenciones de ISR y efectuar el entero mensual de las mismas y cumplir obviamente con todas las obligaciones que la ley impone como patrón. Subsidio para el empleo, retenciones anuales, etcétera, todo ese relato. Presentar el pago mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda. Cuando la autoridad, esto es muy, muy, muy importante, cuando la autoridad detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir el comprobante fiscal, ¿sí?, dicho contribuyente dejará de tributar en Recico. Entonces, una causal para dejar de tributar en el régimen simplificado de confianza es que la autoridad detecte que obtuviste ingresos y que no emitiste el CFDI correspondiente. Presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente, aquel al que corresponda la declaración. Para la determinación de la PTU, para los del Recico que tengan trabajadores a su cargo, nos dice que lo que tienen que hacer es, de la totalidad de los ingresos del ejercicio efectivamente cobrados y amparados por CFDI, que correspondan a la actividad por la que se deba determinar la utilidad,
deben de restarle el importe de los pagos de servicios y de adquisición de bienes o del uso o gozo temporal de bienes efectivamente pagados en el mismo ejercicio y que sean estrictamente indispensables para la realización de las actividades por las que se deba calcular la utilidad, así como los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador en la proporción que le corresponda, 47-53. ¿Ok? Otras obligaciones del régimen. El 113H señala que las personas físicas que tributen en reciclo deberán además encontrarse activos en el RFC en el caso de reanudación de actividades que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos amparados en comprobantes fiscales digitales por Internet no hayan excedido de 3.500.000 pesos, que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o sea, que tengan una opinión de cumplimiento positiva y que no se encuentren en el listado de contribuyentes publicados en el SAT, o sea, que no sean EFOS. ¿Ok? Son las obligaciones que tienen que cumplir. Ahora, causales de salida del régimen de tributación especial del reciclo y, en su caso, causales de suspensión de actividades. Nos dice el 113E en su tercer párrafo. Son causales de salida del régimen simplificado de confianza cuando el contribuyente exceda de 3.500.000 pesos en cualquier momento del año de tributación, dejando de tributar en este régimen a partir del mes siguiente a aquel en el que exceda el monto de los ingresos. Ojo, el reciclo persona moral nos decía, si excedes de 35 millones de pesos, te permito continuar este ejercicio completo, no importa cuándo lo excedas, en marzo, abril, mayo, en el mes que lo excedas, termina de tributar en reciclo ese ejercicio aunque ya hayas excedido el monto de los ingresos. Y a partir del ejercicio siguiente te sales del reciclo. Persona moral. Persona física me dice, no. En el mes en que excedas los 3,5 millones, al mes siguiente estás fuera del reciclo. No nos vamos a esperar a que termine el año. Al mes siguiente, ¿ok? Entonces, otra diferencia entre persona moral y persona física, reciclo. Otra causal que también estaba para RIF y que lo mantienen para reciclo. Cuando se incumpla con alguna de las obligaciones de pago provisional, ¿ok? En 3 o más ocasiones. Ahorita lo vamos a ver. Se incumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el 113G, que ya vimos, ¿no? Tener firma electrónica, estar inscrito al RFC, emitir CFDIs, etcétera. Todas esas obligaciones que ya vimos en el 113G. Se actualice el supuesto previsto en el 113I relativo a las declaraciones, que ese es el que les dije que ya estaba para RIF y que también se mantiene para reciclo. Entonces dice el 113I, los contribuyentes que omitan 3 o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivo o no, o bien que no presenten su declaración anual, dejarán de tributar en reciclo. ¿Okay? En caso de que transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales y no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco declaración anual, la autoridad podrá suspenderlo en el registro fiscal de contribuyente. Esa es la causal de suspensión. ¿Ok? Y también las autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que le corresponda sin que medie solicitud del contribuyente cuando caiga en alguna de las causales, pues automáticamente, ¿no? El 113E dice, entonces, cuando haya transcurrido en un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales o no haya presentado pago mensual alguno o declaración anual, la autoridad fiscal podrá suspenderlo del registro fiscal de contribuyentes respecto de las actividades del reciclo, sin perjuicio del ejercicio de facultades de comprobación que lleve la autoridad, así como la imposición de sanciones. Los contribuyentes que tributen en reciclo no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos, lo que comentaban hace un rato, ¿no?
Por su parte, el 113E nos señala precisamente que cuando los contribuyentes dejen de tributar en reciclo por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tratándose de aquellos contribuyentes, que es la excepción a la regla, ¿no? Si saliste del reciclo porque rebasaste de 3.500.000 pesos, sí puedes volver a tributar en reciclo siempre y cuando los ingresos obtenidos en un ejercicio inmediato anterior a aquel en el cual pretendas regresar no hayas excedido de 3 millones de pesos y estés al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces, por eso yo decía, ok, si yo estoy, alguien me preguntó, ¿no? Oye, si yo estoy en RIF y me quiero quedar en RIF a concluir mis 10 años, cuando yo termine los 10 años, ¿me puedo cambiar a reciclo? Pues si cumples todos los demás requisitos y no excede de 3,5 millones de pesos, yo creo que sí puedes tributar en reciclo, porque es algo que tú puedes optar en cualquier momento. No es que si no optas ahorita ya perdiste tu derecho, no. En cualquier momento puedes optar siempre y cuando cumpla los requisitos. Ahora, si tú estás en reciclo e incumples algunas de los requisitos para tributar en reciclo y te sales de reciclo, no puedes volver a reciclo, ¿sí? En el caso del RIF, nunca he estado en reciclo, estoy en RIF. Cuando termine el RIF, oye, ¿existe reciclo? Sí. ¿Hay opción de entrar? Pues sí. ¿Cumplo requisitos? Sí, pues entran. ¿Okay? Ahora, ya entré a reciclo, incumplo algunas de las condicionantes o requisitos que sean causal de salida del régimen. No presentar más de 2, 3 declaraciones, no presentar la anual, etcétera, etcétera. Todas las que vimos. Pero hay una excepción a la regla. Me dice el 113E, oye, si la razón por la que te saliste del reciclo fue únicamente porque excediste de 3,500,000 pesos, no te preocupes. Si bajan tus ingresos en un ejercicio de 3,5 millones, el siguiente año puedes regresar a reciclo. Es la única excepción a la regla. Ahora, si saliste de reciclo por cualquiera otra de las causales, no puedes regresar a reciclo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego en el 113J me dice, también me lo preguntaron hace un rato, ¿no? Oye, ¿las personas morales van a poder retener ISR por honorarios, por arrendamiento, por estar en reciclo? Sí. Dice el 113J. Cuando las personas físicas en reciclo realicen actividades empresariales o profesionales o arrendamiento de bienes inmuebles a personas morales, las personas morales que hagan los pagos por estos servicios deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que efectúen sin incluir IVA. Y obviamente la persona moral que haga la retención pues deberá proporcionar al contribuyente el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido. Ese impuesto retenido, la persona física en reciclo lo va a poder disminuir de sus pagos provisionales mensuales. ¿Okay? La persona moral, por supuesto, pues tiene que enterarlo a la autoridad a más tardar el día 17 del mes posterior a aquel al que corresponda la retención. Bueno, y finalmente vamos a ver el aviso de ejercicio de la opción y disposiciones transitorias. Nos dice la fracción 8, artículo 2 del decreto de reformas relativo a disposiciones transitorias. Las personas físicas que hasta antes de la entrada en vigor de lo previsto en este capítulo, título cuarto, capítulo 2, sección cuarta, o sea, reciclo, venían tributando como personas, en términos del título 2, personas morales en régimen general, o capítulo 8, opción de acumulación de ingresos para personas morales, y título 4, capítulo 2, secciones 1 y 2, actividades empresariales y profesionales, y régimen de incorporación fiscal, o capítulo 3, uso goce de bienes inmuebles, y opten por tributar en reciclo, deberán aplicar lo que les comenté hace un rato, que alguien me preguntó, oye, ¿y voy a poder recuperar mis saldos a favor y no sé qué?
Bueno, sí, si tú estabas en régimen general, personas morales, o estabas en régimen de acumulación de ingresos, personas morales, o estabas en actividad empresarial o profesional, o estabas en RIF, y vas a optar por reciclo, me dice la fracción 7 del artículo 2 del decreto de reformas, disposiciones transitorias, que estas personas deberán aplicar en la declaración anual del ejercicio 2022 los acreditamientos y deducciones correspondientes, así como, en su caso, solicitar la devolución de los saldos a favor que estuvieran pendientes. Lo que no me dice, y eso hay que checarlo, bueno, yo entiendo que si tengo un saldo a favor, pues lo primero que debo de hacer es compensarlo contra el impuesto anual. Si me queda saldo a favor después de la compensación, pues solicito su devolución, ¿sí? O bien, si no tengo contra qué compensarlo, pues solicito su devolución. Pero no me dice qué va a pasar con los acreditamientos y deducciones que podría yo efectuar, porque me dice, deberán aplicarlo en la de 2022. Ok, está bien. Oye, ¿y si no la puedo aplicar en el 2022? ¿Voy a poder aplicarla en 2023? No lo dice. En estricta teoría, debería de. Entonces, otra cosa en la que tenemos que esperar una regla de carácter general donde nos aclare, ¿sí? Pero yo creo que está siendo muy violenta la autoridad al decirme, oye, tú tienes que aplicarlo en 2022. Ajá, y si no lo puedo aplicar, ¿lo voy a perder? No debería, si todavía estoy en el plazo de prescripción, ¿sí?, de mi derecho. Pero así está señalado. Después me dice en la fracción 7, me dice, no será causal, esto es muy interesante, no será causal de la salida del reciclo para las personas físicas cuando estando obligados a presentar declaraciones mensuales en 2022, omitan hacerlo, siempre y cuando cumplan con la presentación de la declaración anual en la que calculen y paguen el impuesto de todo el ejercicio. Es decir, solamente por 2022 le están dando la facilidad a las personas físicas que vayan a tributar el reciclo de no hacer pagos mensuales y de irse hasta el anual. ¿Ok? Y que esa no cumplimiento de la obligación de hacer pagos mensuales no va a ser una causal de salida del régimen como vimos anteriormente, pero solo por 2022. ¿Ok? Entonces, por 2022 me dicen, si tú quieres, haz los pagos mensuales y haz tu declaración anual. Pero también si quieres, no hagas pagos mensuales, vete directo al anual, reciclo. ¿Ok? Fracción 8. ¿Ok? Pueden omitir la presentación de pagos mensuales. Fracción 9. Ya se los había comentado también. Establece que los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieran tributando en RIF, a partir del 1 de enero del 2022, podrán optar por continuar pagando sus impuestos conforme al RIF y las disposiciones aplicables vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. O sea, el 1 de enero de 2022, todo lo del RIF ya está derogado. Sin embargo, si tú optaste por continuar tributando en RIF bajo esta regla, pues bueno, aplica las disposiciones que estuvieron vigentes en renta hasta el 31 de diciembre del 2021, durante todo el tiempo de permanencia que te quede hasta concluir. ¿Okay? Y en ese sentido me dice también que para poder ejercer la opción de continuar en el RIF, bueno, primero que nada, a mí me parece que todos aquellos contribuyentes que se dieron de alta en el RIF de septiembre a diciembre pudieran meter un amparo contra esta disposición, porque aquí sí está siendo desigual con los iguales. Oye, el hecho que yo me haya dado de alta en septiembre o en octubre o en noviembre no debería delimitar mi derecho de continuar en el RIF si se lo estás dando al que se dio de alta en agosto. Máxime cuando las disposiciones de la derogación del RIF
o del inicio del nuevo régimen de tributación empezaron a partir de enero del 2022. Entonces, ¿por qué quieres legislar a partir del conocimiento de una propuesta, ¿ok?, de algo que no ha entrado en vigor? Entonces, a mí me parece que sí habría elementos y argumentos para meter un amparo para aquellos contribuyentes que se dieron de alta en RIF a partir de septiembre a diciembre de 2021, para continuar en el RIF en contra de esta disposición que los limita. ¿Okay? Pero bueno, ahí está. La disposición dice, si te diste de alta a más tardar el 31 de agosto, puedes optar por continuar en el RIF. Entonces quiere decir que si me di de alta en septiembre, no puedo. ¿Por qué no? Si los dos somos RIF. ¿Sí? Bueno, ahí está la situación. Entonces, bueno, para poder ejercer la opción de continuar en el RIF, se deberá presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de enero del 2022. En caso contrario, la autoridad podrá realizar la actualización a efectos de que dichos contribuyentes se vayan a reciclo. O sea, si tú no metes tu aviso diciendo, oye, quiero optar por continuar tributando en RIF conforme al artículo segundo transitorio, artículo segundo, fracción 9 del decreto de reformas del 2022, pues entonces la autoridad va a decir, no quiere, lo mando a reciclo, listo. La fracción 11 dice que para efecto del 113E, los contribuyentes van a considerar como ingresos del ejercicio inmediato anterior los correspondientes al total de los ingresos facturados del ejercicio 2019 cuando opten por tributar conforme al título cuarto, capítulo 2, sección cuarta, o sea, reciclo. Bueno, aquellos que optaron por continuar en el RIF, metieron su aviso para que los mantengan allá, pues por lógica también van a poder seguir utilizando los estímulos para los contribuyentes del RIF por operaciones con el público en general, contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿ok?, publicado en el 25 de noviembre de 2020 para el ejercicio 2021, ¿ok?, que es aquello de pagar una tarifa única para IVA y IEPS. Entonces se mantiene esa facilidad para quienes continúen en el RIF. Alguien me preguntó, oye, ¿y si no continúo en el RIF me voy a reciclo? Pues no tengo derecho a aplicar estas facilidades de la Ley de Ingresos, porque solamente es para los que opten por continuar en el RIF en el 2022 en adelante. Y finalmente, el artículo 110 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su fracción segunda, señala que las personas físicas con actividades empresariales y profesionales deberán llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento, y se elimina la facilidad para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 2 millones de pesos. Entonces quiere decir que aquellos contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales y profesionales o por arrendamiento que no ejercieron la opción de tributar conforme a reciclo, sí están obligadas a llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento, ¿ok?, sin importar el monto de sus ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, para ambos. En el caso de arrendamiento, me dice que incluso aquellas que opten por la deducción ciega, que no se vayan a reciclo, se queden en el arrendamiento y opten por la deducción ciega, también deben de llevar su contabilidad. No sé cómo, pero también deben de llevar su contabilidad conforme a código. ¿Okay? Finalmente, vamos a ver el apartado de sector primario. El penúltimo y último párrafo del 113E señala que las personas físicas que dediquen exclusivamente, aquí está el punto, exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o de pesca, cuyos ingresos en el ejercicio no excedieron de 900,000 pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta. O sea, la exención que antes estaba en casi 2 millones de pesos, eran 40 UMAS anualizadas,
pues ahora la bajan a 900,000 pesos. ¿Okay? Entonces, acuérdense que las personas físicas del sector primario necesariamente tienen que irse a reciclo. Bueno, en primera instancia, ¿no? A reciclo los van a ir porque ya no pueden tributar en el régimen especial de tributación para el sector primario, porque ahí solo dejaron a las personas morales. ¿Sí? Las personas físicas ya no están ahí, entonces tendrían que irse a reciclo. Pero en reciclo me dicen, oye, si vas a tributar acá y realizas actividades exclusivamente agrícolas, ganaderas, agrícolas de pesca, por los primeros 900,000 pesos del ejercicio, no vas a pagar ISR. ¿Okay? En caso de que tus ingresos excedan de 900,000 pesos, entonces vas a pagar conforme a lo que señala el régimen de reciclo y a la tasa que te corresponda de acuerdo a tu nivel de ingresos. Entonces, quiero yo suponer, otra regla que tienen que aclarar, oye, si yo tengo 1,000,000 de pesos de ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, agrícolas de pesca, pues quiere decir que por los primeros 900,000 no voy a pagar ni un peso. Y por los 100,000 restantes, pues me voy a la tarifa, ¿no? Oye, a ver cuál me toca. Pues por los 100,000 restantes estaría yo en el 2%. ¿Okay? Oye, yo tuve 950,000 pesos de ingresos. Los primeros 900,000 no pagan. Los otros 50,000 pagarían el 1.5. Oye, tuve 925,000. Los 900,000 no pagan. Los 25,000 restantes pagan al 1%. Entonces, el excedente es el que vamos a poner en la tarifa, ¿okay? Para pagar el impuesto correspondiente. Pero ya no hay otra reducción. Y el límite pues, se baja a 900,000. Ya disminuimos bastante este asunto, ¿no? Pero además viene otra condición muy importante. ¿Cuál es esa otra condición importante? Se consideran que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas y agrícolas de pesca cuando el total de sus ingresos representen el 100% de estas actividades. Igual se los comenté, antes era 90% para que sea actividad exclusiva. Ahora me dicen, no, 100%. Estoy fuera, ¿no? Ahora sí que, como decían los de Shark Tank, estoy fuera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tengo salarios, ya no tengo el 100%. Si tengo intereses, no tengo el 100%. O sea, cualquier cosita adicional que tengas, ya no tienes el 100%. Entonces, esta facilidad de no pagar impuesto para estos contribuyentes, pues prácticamente se va a ir para los micro sector primario. ¿Okay? Si se dan cuenta, todo el régimen, pues yo diría que es el régimen de los poquiteros, ¿no? Es el régimen de los marginados, diríamos. Pues por eso yo decía, ¿cuál va a ser el impacto real del impuesto que se va a recaudar adicional con esta estrategia? Yo creo que no. Pero sí podemos utilizarla en un momento dado como una estrategia o una planeación fiscal, pues por supuesto que sí, pudiera ser, ¿no? Como decíamos, oye, no sé, ¿sabes qué? Pues mi hijo no está tributando, bueno, pues ahora voy a poner en las casas su nombre y que él pague, ¿no? No lo sé, ahí ya las ideas se van a empezar a crear a 1000 por uno. Adelanta, Bayrani, ya ahora sí tenemos todo y vámonos a todas las preguntas que ustedes tengan para concluir este evento. Claro que sí, maestro. Comenzamos entonces con el contador Leopoldo, que nos decía, considero que saldré del reciclo hasta el año siguiente. A ver, ¿cómo está otra vez? Perdón. Bueno, solamente escribió eso. Considero que saldré del reciclo hasta el año siguiente. ¿Que saldré? Pues no entiendo la pregunta. Ok, la que sigue. Sí, permítame. Bueno, lo que nos reformula el contador Leopoldo, nos decía el contador Víctor,
¿Se podrá acreditar el subsidio al empleo al pago provisional y o anual de las personas físicas reciclo que entreguen subsidio al empleo a sus trabajadores? Sí, claro. Sí, 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 como patrón tienes derecho a ese acreditamiento, cumpliendo todos los demás requisitos, por supuesto. Sí, sí. Muy bien, el contador Víctor también nos decía, los retiros que efectúan las personas físicas reciclo, retiros a cuenta de utilidades, ¿tendrán el mismo tratamiento tal y como se maneja actualmente? Sí, o sea, la persona física en general, pues obviamente acumula un ingreso, bueno, como está hoy, ¿no? Ingresos menos deducciones, utilidad y pagas tu impuesto. Lo demás que quede y que te retires es tu lana, punto, no hay más que hacerle. Entonces, en reciclo es lo mismo. Oye, generé 100,000 pesos, pagué mi impuesto, lo que queda, si quedó, me lo puedo retirar, es mío, ya pagó impuestos, no tengo problema. Muy bien, el contador Rafael nos dice, si soy RIF, que actualmente no tengo firma electrónica por la facilidad de RIF, al cambiarme a RIF, ¿tengo que sacar mi firma electrónica? Al cambiarte a reciclo, ¿no? Sí, tienes que sacar tu firma electrónica. Muy bien, la contadora Celia nos dice, ¿qué pasa con las inversiones en la determinación del PTU? ¿Qué pasa en las inversiones en la determinación del PTU para reciclo? Ok, aquí nos decía, de hecho, tendríamos que considerarlas, ¿no? Lo que no nos aclara este procedimiento es cómo las considero. Si puedo considerarlas en base a flujo de efectivo o puedo considerarlas como deducción de inversiones. Ese también es otro punto que tendrían que aclarar, ¿sí? Para estos efectos, yo pensaría que debería de ser en base a flujo de efectivo. ¿Okay? Muy bien, el contador Luciano nos dice, si a mediados del mes excedo de los 3.5 millones, ¿tengo que declarar hasta esta cantidad? No, tendrías que declarar el total de lo que generaste, ¿no? Y salirte del régimen el siguiente mes. Muy bien, la contadora Roselena nos dice, ¿REF seguirá vigente, adicional e independiente a Reciclo? ¿Cuál? RIF. RIF. Sí seguirá para aquellos que decidieron continuar en el régimen, pero ya no va a estar en la ley de renta de 2022 ni en la ley de ingresos de 2022, sino que vamos a continuar utilizándolo, pero con las disposiciones que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿sí? Y solamente para aquellos que decidieron continuar tributando en ese régimen que ya desapareció, ¿no? O que ya va a desaparecer. Muy bien, la contadora Celia nos dice, retención de personas morales a todas las personas físicas independientemente de su actividad. No, las personas morales solamente van a retener, como está hoy, a las de arrendamiento, a las de servicios profesionales o a las de reciclo. En el caso de arrendamiento o servicios profesionales, pues es el 10%. En el caso de reciclo, pues es el 1.25, ¿no? Muy bien, el contador Víctor nos dice, los estímulos fiscales que dan los que se encuentran en zona norte, por ejemplo, la aplicación del IVA 8%, es aplicable a los que establece el artículo 131I, que no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios fiscales o estímulos, o son estímulos aplicables al ISR únicamente lo que se refiere. Al ISR. Yo creo que en el caso del IVA, lo que pasa es que los estímulos a la región fronteriza es por la región fronteriza. Entonces no creo que vayan a limitarlo para los que estén en reciclo en la región fronteriza. Muy bien, el contador Sergio nos dice, ¿ya no habrá deducciones personales en la anual quien optó por este régimen? No lo especifican, pero pienso que no va a haber, porque tienes un régimen especial de tributación como estaba en el RIF, ¿ok? Y que no vas a acumularlo a los demás ingresos. Entonces, acuérdate que las deducciones personales aplican solamente para aquellos ingresos que se acumulan a los demás ingresos. Entonces, en este caso, al no acumularse los demás ingresos, es muy probable que no aplique deducciones personales.
Muy bien, la pregunta del contador Carlos es similar a la del contador Sergio, si se podrán deducir las deducciones personales. Ya nada más que nos aclare si le quedó claro con la explicación que acaba de dar el especialista. Nos dice el contador Juan Arturo, si estoy en el régimen de honorarios, las personas morales que me efectúen pagos seguirán reteniendo el 10% sobre honorarios y las 2/3 partes del IVA. Aquí la persona moral que efectúe el pago ya no me retendrá el 1.25%. Así es. Si tú no optaste por reciclo, te quedaste en honorarios o te quedaste en arrendamiento, la persona moral te va a retener el 10% del ISR y las 2/3 partes del IVA. Si tú optaste por reciclo, fíjate, si tú optaste por reciclo, te van a retener el 1.25 de ISR y las 2/3 partes del IVA. Muy bien, la contadora Roselena nos dice, si no hago los pagos mensuales, ¿presento en cero o no presento nada? Por 2022, Roselena, no presentas nada. Muy bien, el contador Luis nos dice, entonces no va a haber requerimientos por no efectuar pagos provisionales durante 2022 solo para personas físicas. Solo para personas físicas en reciclo. No se me pierdan. No todos necesariamente van a quedar en reciclo. Yo puedo decidir, les comenté el caso, ¿no? Oye, yo estoy en arrendamiento, pero no me voy a ir a reciclo. ¿Por qué? Porque estoy impedido, porque tengo acciones en otras empresas. Soy accionista de otras empresas. Entonces, pues, a mí no me afecta eso. Ahora, si yo me voy a reciclo, por 2022 puedo no hacer pagos provisionales mensuales e irme directo hasta el anual. Solo los de reciclo. Muy bien. El contador René nos dice, para efectos de presentación de pagos provisionales de reciclo, persona física y persona moral, ¿continúa la facilidad de acuerdo al 6º dígito numérico? Sí continuaría. Muy bien, el contador Luis nos dice, y la presentación de pagos provisionales solo aplica para ISR, no para IVA. Es correcto, Luis. Solo para ISR, no para IVA. Muy bien, la contadora Norma nos dice, ¿ya hay un método para el aviso si se desea estar en reciclo o continuar en el régimen en que se encuentra? Más que un método, Norma, lo que vas a hacer es una actualización de las actividades, o sea, como si fueras a hacer un aumento o disminución de obligaciones, ¿no? Vas a volver a llenar el cuestionario. Cuando llegues el cuestionario, debes votar, ¿eres persona física? Sí. ¿Realizas actividades empresariales? Sí. ¿Tus ingresos rebasarán de 3,5 millones de pesos? No. ¿Eres socio o accionista de alguna persona moral? No. Pum. ¿Quieres optar por reciclo? Sí. Pum. No me dejan actividad empresarial, ¿no? O sea, voy a llenar el cuestionario otra vez y ahí me voy a autocalificar para estar o no en reciclo. Porque acuérdate que es una opción. Muy bien, el contador Roy nos dice, buenas tardes, Rodolfo, en el caso del anual que tributen como reciclo, ¿qué pasará con las deducciones personales? ¿Ya no se considerarían? Y en la fracción 7, comentaste que puedo presentar el impuesto en anual y no mensuales, pero ¿tendría que presentar declaraciones en ceros o se entiende que lo haré en anual? Ya que la autoridad por default te manda los avisos de que no has cumplido en forma mensual. Ok, perfecto, Roy. La primera pregunta es, lo más probable es que no me permitan meter deducciones personales, dado que estoy presentando un ISR reducido, ¿ok? Entonces, lo más probable es que la autoridad diga, no aplica deducciones personales porque además es un impuesto determinado que no se acumulará a los demás ingresos. En el caso de los pagos provisionales de reciclo para 2022, personas físicas, no es presentarlo en ceros, es no presentarlo, ¿ok? No presentarlo. Y desde que yo no presente el primero, el segundo, el tercero, la autoridad va a decir, ok, se va a ir hasta el anual, no hay problema. Pero solo por 2022. Ok, muy bien. El contador Víctor nos dice, ¿qué pasaría si las personas físicas reciclo del sector primario obtienen ingresos menores a 900,000, pero le factura a una persona moral? ¿Le retendrían el impuesto? ¿Tendrían que solicitar la devolución de la retención? Dice la ley que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, representan el 100% de los ingresos. ¿Qué pasa si vende un tractor o activo obsoleto que utiliza en el campo? ¿Ya no tendría el 100% de ingresos? Ok, Víctor, yo creo que eso serían disposiciones de reglas de carácter general donde tendrían que aclararnos la autoridad. En primer lugar, entiendo yo que si la persona moral está recibiendo un servicio o está haciendo un pago
por sector primario, no estaría obligado a hacer la retención, pienso, pero hay que esperar a que la regla nos los aclare, ¿sí? En segundo lugar, igual que pasa hoy en la actividad del sector primario, cuando se trata de bienes de activo fijo afectos a la actividad, no se consideran para efectos de la actividad exclusiva, pero también tendría que aclararse en una regla de carácter general. Entonces yo creería que la venta de un tractor no debería sacarme del régimen, ¿de acuerdo? O sea, no se considera para efectos de determinar la actividad exclusiva. Y sí quedaría pendiente que aclare la autoridad en una regla de carácter general qué sucede con sector primario, si hay o no la obligación por parte de la persona moral de hacer la retención. Como hoy está la regla, sí tendría que hacer la retención, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, oye, sería absurdo que yo me haga la retención y luego yo tenga un saldo a favor, aunque también podría ser, ¿ok? Me hacen la retención, presento mi anual, genero el saldo a favor y solicito su devolución. Puede ser el otro procedimiento, cualquiera de los dos. Muy bien, la contadora Andrea nos dice, yo pienso que el objetivo es captar IVA, no ISR, como una trampa. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Muy bien, la contadora Argelia nos dice, los agapes que no reúnen requisitos para pasar a reciclo tributarán, seguirán como agape, pero ya sin facilidades de 40 UMAS, reducción de ISR, etcétera. Tendrían que tributar, Argelia, como actividad empresarial. A persona física en actividad empresarial, ahí. Muy bien, el contador Agustín nos dice, las personas morales reciclo continúan obligadas a enviar contabilidad electrónica y el DIOT. No, esa es la facilidad que tiene el régimen. Muy bien, la contadora Miriam pregunta, los ingresos de 3.500.000 para poder estar en reciclo, la fracción 11 menciona que es del ejercicio 2019. Sí, para persona física. Muy bien, la contadora Erika nos dice, los agricultores 100% que no rebasen los ingresos exentos 2022 tendrán obligación de pavón en cero. De pagos en cero, me imagino. Sí, yo creo que aquí sí tendrían la obligación. También es otra cosa que regla de miscelánea nos tiene que aclarar, pero yo pensaría que sí. O sea, tendrían que declararlo como un ingreso exento. Muy bien, el contador José Luis, ¿en sector primario serán declaraciones mensuales o anuales o si no tuvo ingresos? Sí, sí tendría que hacerse. Ok, el contador Agustín nos dice, en la declaración anual de las personas físicas reciclo, ¿efectuarán las deducciones personales que indica la ley en ISR? No, ya dijimos que no. Ok, la contadora Francisca nos dice, si decido permanecer en RIF y envío mi aviso, ¿eso será para el resto de los años que me quedan como RIF? ¿O puedo al año siguiente pasarme a reciclo si definiera que tengo mejores beneficios o ya no puedo? No aclara la disposición, ¿sí? Pero yo pensaría que tendrías que quedarte hasta la conclusión del término de vigencia. Muy bien, el contador Luis nos dice, si una persona moral agropecuaria, SPR, tiene solo ingresos exentos y luego sus ganancias las reparte a sus socios, ¿estos los considerarán ingresos exentos igual al recibirlos? Pues estrictamente hablando, sí, pero tendrías que caer en la que sean exclusivos para tributar en reciclo. Muy bien, la contadora Rubí nos dice, las personas físicas con actividades empresariales, servicios profesionales y arrendamiento que no opten por reciclo, entonces ya deberán enviar contabilidad electrónica. Esa es la intención, así es. Muy bien, el contador Roy nos dice, Rodolfo, no alcanza a escuchar, los que actualmente están en RIF y optan por seguir, ¿se tiene que meter un escrito libre para informar que optas por seguir? Sí, tienes que meter un escrito antes del 31 de... Más que un escrito, presentar un aviso de actualización de actividades, Roy, para continuar, ¿no? Si no lo haces, te van a mandar a reciclo. Muy bien, el contador Luis nos dice, persona física dedicado a la ganadería al 90% y que tiene rentas 10% de ingresos, en 2022, ¿cómo tributaría, ya que no tiene el 100% de sus ingresos como ganadero?
puede tributar en reciclo, ¿sí? Puede tributar en reciclo, pero sin la exención de los 900,000. Muy bien, la contadora Nora nos dice, si el RIF va a desaparecer, entonces no se llegará al límite de los 10 años para tributar en el RIF y de ahí cambiar a reciclo, o hasta cuándo se podrá tributar en RIF. El RIF desaparece a partir del 1 de enero de 2022. Ahora, pero aquellos que decidieron continuar con el régimen van a estar hasta que terminen sus 10 años. Esa es la intención. Muy bien, la contadora Andrea nos dice, ¿la persona moral retiene por el simple hecho de ser reciclo? Sí, sí. La persona moral le va a retener a la persona física por el simple hecho de ser reciclo el 1.25. Muy bien, el contador Roy nos dice, si estás en reciclo y pagas PTU como persona física, ¿aplicarías la disminución de tus ingresos cobrados y aplicarías por la diferencia el porcentaje? No se aclara, Roy. Yo creo que no, porque habla solo de ingresos sin deducción alguna. Muy bien, el contador Alejandro, tenemos todavía más preguntas. Aprovecho el espacio para comentarles que ya les dejé por aquí el link de la encuesta de servicio para que en lo que están escuchando las respuestas de las preguntas que quedan vayan por ahí respondiendo y enviando sus comentarios. El contador Alejandro nos dice, contador, excelente capacitación, muchas gracias. La contadora Adriana nos dice, tengo que informar a la persona moral que estoy tributando como reciclo para efectos de la retención de ISR. Yo supongo que sí, ¿ok? Porque acuérdate que cuando tú emites, pones en qué régimen de tributación estás, y de ahí lo vas a ver, desde que emites el CFDI, ¿no? Muy bien, la contadora Nora nos preguntaba exactamente lo mismo que lo anterior, y también nos dice, si el RIF va a desaparecer, entonces no se llegará, bueno, esta ya la leímos. La contadora nos dice, ¿qué sucede con los productores que no facturaban directamente, sino que solicitaban a sus clientes el timbrado autofactura? También cambian, ya no tendrán los 40 UMAS, además ellos no tenían obligación de presentar las declaraciones. Así es. Miren, es muy probable que en reglas de carácter general se establezca que si los ingresos del sector primario, actividad exclusiva 100%, no rebase de 900,000, no tengan obligación de presentar pagos provisionales ni anuales, solo llevar su control. Y que en el momento en que rebasen, tendrían que empezar a presentar solo por los ingresos grabados. Así pasa en el caso de los derechos de autor. O sea, quienes reciben derechos de autor, mientras no rebasen la cantidad que son 600,000 pesos, no presentan pagos provisionales. En la anual declaran los ingresos grabados y los exentos. Entonces, creo que lo mismo puede pasar con el sector primario. Pero todo lo que es el esquema de autofacturación, desde mi punto de vista, también lo más seguro es que va a desaparecer, porque ya no va a existir el régimen del sector primario con las facilidades para personas físicas, ya no va a existir. Muy bien, el contador Carlos nos dice, el gobierno dice que simplifican las cosas, la realidad es que complican más las cosas y eso de que no se necesita contador es una fantasía del gobierno. Hay que analizar de cada uno de los clientes, personas físicas, si les conviene el reciclo y analizar de cada persona moral si están obligadas o no. La contadora Roselera nos dice, si no presento el aviso de reciclo, ¿hay multa? No, no está contemplada una multa como tal, pero yo convendría mejor presentar el aviso del ejercicio de la opción. Muy bien, la contadora Miriam nos dice, disculpe maestro, ¿la retención de ISR de 1.25 es general por reciclo o solo arrendamiento y servicios profesionales? General por reciclo. Muy bien, la contadora Argelia nos dice, los pescadores que no son propietarios de embarcación y que facturaban sus servicios de captura, pero con facilidades de sector primario, ¿cambian a reciclo o pasan a actividad empresarial o quizá honorarios? Deben cambiar a reciclo. Muy bien, la contadora Rosa Aurora nos dice, los RIF que opten por quedarse en RIF, ¿tendrán obligación de presentar contabilidad electrónica y DIO? No, mantienen todas sus facilidades como las tenían.
Muy bien, son todas las preguntas que tenemos, así que vamos a ir ya concluyendo con nuestro evento porque estamos ya un poquito pasados de tiempo. Así que nuestro compromiso fue responder todas las dudas y así ha sido hasta el momento. Antes de concluir con nuestro evento y dar los anuncios finales, queremos invitarles a un próximo evento que estamos programando. Hace un momento antes de irnos al primer break y el único break, les invitamos a la conferencia que vamos a tener de CFDI 4.0. Otro de los eventos que vamos a tener son las reformas fiscales. Así que, maestro, agradecería si pudiera apoyarnos para invitarnos de manera general a este evento. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Qué es lo importante que viene, aparte de todo lo del reciclo que vimos el día de hoy? ¿Qué vienen las reformas fiscales 2022 y por qué sería importante que nos acompañen en ese evento? Adelante, maestro. Muy bien. Sí, por supuesto que las reformas fiscales para 2022 pues vienen también con muchas cosas muy importantes a considerar y a analizar. Entre ellos, obviamente, la responsabilidad de los dictaminadores, por ejemplo, vuelve a existir un dictamen obligatorio y un dictamen opcional. Traemos cambios, por ejemplo, en el caso del reciclo que estamos viendo ahorita, ¿no? Lo que les comentaba del CFDI 4.0, información importante sobre lo que es la materia del IVA, por ejemplo, la ley de ingresos. Entonces, por supuesto que siempre es muy importante que nosotros analicemos, aunque ya teníamos una idea de lo que había, pero ahora ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya tenemos una certeza de las modificaciones y entonces vale la pena que revisemos. Estamos conscientes que estas reformas, lo hemos visto, tienen un objetivo meramente fiscalizador, ¿no? De recaudar más y de seguir apretando las tuercas a los mismos de siempre, aunque nos dicen que van a buscar la manera de aumentar la base de contribuyentes. Entonces, sí es importante que nosotros revisemos y detectemos cuáles son los posibles riesgos, cuáles son los posibles eventualidades que podría traer el tema de la materialidad, continuar siempre con el combate a la evasión y la elusión fiscal, que son los ejes de esta reforma tributaria de 2022. Entonces los invito a participar, denle clic al botón que aparece en la parte inferior de este video para que un asesor pueda contactarlos y puedan inscribirse y estar con nosotros ese día y escuchar el análisis que vamos a hacer acerca de estas reformas fiscales y de los probables impactos que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, por esta invitación y esto es lo siguiente que vamos a tener, el tema de las reformas fiscales 2022. 2 fechas totalmente en vivo, ustedes eligen en cuál de las dos tomarlo, o bien si están viendo la versión grabada, tienen una membresía activa, ese será el siguiente evento que vamos a agregar aquí en su membresía. Les colocaba por aquí en el chat el link de nuestra encuesta de servicio. Para nosotros son muy importantes, muy valiosos sus comentarios y su retroalimentación, por lo que agradecería se pudieran tomar un par de minutos para que nos comenten qué podríamos hacer mejor y qué definitivamente deberíamos continuar haciendo sobre nuestros eventos, sobre su experiencia antes, durante y después del evento, los materiales, la plataforma, las dinámicas. Todos sus comentarios son bienvenidos y los tomamos muy en cuenta. Así que espero que los puedan apoyar y también ahí van a poder elegir si este evento esperamos que haya superado sus expectativas, si cumplió sus expectativas o bien si no las cumplió, también queremos saberlo. Y ahí en la encuesta de servicio van a encontrar los eventos que están, los que tendremos próximamente, que es el tema de las reformas fiscales, CFDI 4.0, instrumento de fiscalización masiva, resolución miscelánea fiscal, cálculo anual de sueldos y salarios, declaración anual de morales y declaración anual de personas físicas son los temas que ya tenemos programados, ya está agendado todo esto en los próximos eventos, ya estamos haciendo inscripciones para una de las fechas de reformas, ya estamos por llegar al cupo máximo, así que aseguren su acceso cuanto antes, pueden contestarlo en la encuesta de servicio y nosotros con gusto les brindaremos mayor información. Y recuerden que todos nuestros eventos quedan disponibles en nuestra tienda en línea en versión grabada, donde los podrán rentar de manera individual posteriormente o bien
y mejor aún, tener acceso ilimitado a través de nuestras membresías. En la categoría fiscal tenemos más de 120 cursos disponibles hasta el momento, 123 para ser exactos, con el curso que vamos a agregar el día de hoy, que es este tema, a los cuales ustedes van a poder tener acceso ilimitado a través de una suscripción a nuestras membresías de manera trimestral, semestral o anual. La ventaja con las membresías es que todos los cursos que tengamos, que vayamos agregando a la categoría fiscal, se activan de manera inmediata sin tener que invertir nada más que la primera inversión en la suscripción. Así que si quieren conocer todos los beneficios, las opciones de suscripción, el contenido y todo lo que conlleva a una suscripción, pueden marcarlo en la encuesta de servicio o aquí en esta plataforma nos comentan, me interesa saber, y con gusto les brindaremos toda la información que ustedes requieran y hasta hacemos un recorrido en la plataforma para que conozcan a todo lo que tendrían acceso, todos los materiales, libros de consulta, calculadoras, papeles de trabajo, toda la capacitación estará ahí disponible y ustedes pueden tener acceso inmediato e ilimitado. Así que eso es lo que tenemos en cuanto a las membresías. Y bueno, ya la última pregunta del contador Rafael nos dice: si una persona física es socio de una SC y tiene una sociedad donde tiene control en administración, ¿las dos sociedades ya no podrán tributar en reciclo? No, la sociedad en donde tiene el control sí podría tributar en reciclo, porque en esa es socio, pero en la otra no tiene el control. Entonces, en la SC no podría tributar en reciclo, pero en la otra donde sí tiene el control, sí podría. ¿Okay? Muy bien, y ahora sí, ya con esto concluimos con nuestro evento. Y recuerden que a partir del día de mañana, que va a estar disponible la grabación de este evento, van a recibir en su correo electrónico su constancia de participación y un código de cupón para tener acceso a la versión grabada por 2 días. Así que a partir del momento en que canjean su cupón o que aplican su cupón, van a comenzar a correr sus 48 horas de vigencia para ver la grabación de este evento las veces que lo deseen. Y si después de ver la grabación y volver a analizar el material tienen alguna duda, dentro de la grabación van a encontrar un formulario para enviar hasta 2 preguntas al especialista, quien les responderá por correo electrónico. Así que esa es la opción que ustedes van a tener para seguir teniendo contacto con nuestro especialista. Así que por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Esperamos saber de ustedes muy pronto, que nos puedan acompañar en los próximos eventos de las actualizaciones fiscales y en todos los eventos que mes con mes preparamos especialmente para ustedes y de mano de nuestro especialista, el maestro José Rodolfo López Quiana. Así que muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios a todos ustedes y esperamos saber de ustedes muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.